Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición, una alegría, un gustazo estar con todos ustedes en este lunes 12 de diciembre de 2022. Feliz lunes a todos, inicio de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana bien bendecido y ahora comenzar una nueva semana buscando la palabra de Dios. Estamos en la serie de devocionales que se llama La Visita Esperada, devocionales de Adviento, expectantes del tiempo de Navidad. Y el devocional de hoy se titula Pausa Dramática. Pausa Dramática, es el día 16. Y ahora les cuento de qué va. Bueno, todos sabemos que estamos yendo a el Antiguo Testamento buscando pasajes que refieren al nacimiento de Jesús o que de alguna manera anuncian la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que celebramos precisamente en Navidad. Y ahora estamos estudiando salmos mesiánicos, salmos que apuntan precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el salmo de hoy es un salmo que anhela esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Rey. Hemos hablado ya del reino eterno, del ungido de Dios como el Rey, y Jesucristo es ese Rey. Pero le pusimos pausa dramática y bueno, ya ustedes verán por qué cuando leamos el Salmo. Pero ¿qué es una pausa dramática, mis queridos hermanos y hermanas? Una pausa dramática es algo que se utiliza pues en el discurso o a la hora de contar historias, en la narrativa o en el teatro, en la literatura en general y en el discurso hablado. Cuando haces una pausa dramática es un silencio que tiene precisamente la intención de crear espacio para cuando vas a decir algo muy importante y dejas como una pausa dramática para que el público, para que la audiencia, tu interlocutor reflexione, para que se note que eso que dijiste es muy importante. Una pausa dramática para que la enseñanza entre en el corazón, para dar tiempo de masticar cuando se ha dicho algo muy profundo, muy importante. Y bueno, algo así es lo que vamos a hablar de el día de hoy, la pausa dramática, porque en la historia de la humanidad hubo una pausa dramática. Dios había prometido un Salvador, pero no llegó por muchos años, no llegaba y no llegaba y no llegaba. Quizás una pausa dramática que Dios quería darle a la humanidad para que tuvieran paciencia, para que estuvieran expectantes de la venida del Salvador. Quizá ahora mismo Jesucristo está retardando su venida como una especie de pausa dramática para que entendamos quién es Él, para que prediquemos más el Evangelio y muchos más vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces en tu propia vida, mi querido hermano, hay pausas dramáticas, hay promesas de Dios que a lo mejor todavía no se cumplen en tu vida, hay momentos en los que más bien estás como esperando la intervención de Dios en tu vida y no sabes bien qué pasa. A lo mejor es una pausa dramática que Dios está haciendo en tu vida para enseñarte algo, para que reflexiones, para que la enseñanza de Dios, para que el conocimiento de Dios pueda ser digerido y entre en lo profundo de nuestro corazón. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Dios, Señor y Salvador. Gracias por tu amor, gracias por tu trabajo constante, Señor. Y a veces no lo vemos, a veces trabajas en silencio, a veces estás en una pausa dramática porque quieres que te conozcamos más, porque quieres que aprendamos algo, porque quieres que crezcamos en paciencia, en esperanza, en fe. Permítenos hacerlo así, Señor, y escuchar tu voz el día de hoy. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos al Salmo 89 y vamos a leer otra vez solamente el principio y el final. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 89, 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este salmo, el Salmo 89, comienza con una promesa de cantar al Señor porque Él ha sido fiel con nosotros. Él ha tenido misericordia en el pasado con nosotros y ha firmado su verdad en nuestra vida. Qué bonito. Y Él nos ha hecho promesas. Y aquí está la parte mesiánica. Dice, hice un pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Dios hizo un pacto con David como había hecho con Abraham y con el pueblo de Dios, y es el pacto de Dios con su pueblo. Y le dice a David que su descendencia será confirmada para siempre. Y efectivamente Dios bendijo a David, pero también sabemos que algunos descendientes de David pues se alejaron de Dios y su reino no fue eterno, sino que cayó. Ya hemos hablado de eso. Y entonces
es aquí donde viene la pausa dramática, porque el Salmo es largo. Y bueno, el Salmo comienza a hablar de la fidelidad de Dios y del poder de Dios y cómo Dios bendijo a David y a sus descendientes, los reyes, para conquistar muchas naciones. Pero también nos dice el Salmo que hay una condición. Dios había dicho que si fueran fieles a Dios, que si se mantenían en sus caminos, Dios los iba a bendecir, pero que si no, pues iba a venir el juicio de Dios. Y efectivamente lo que pasó. El Salmo 89 desarrolla esa historia y nos dice, pues, que se alejaron de Dios los reyes y que hubo consecuencias y que hubo derrotas y que hubo fracasos y que hubo momentos en los que no se veía la bendición de Dios necesariamente en victorias y en grandes conquistas, sino que al revés, fueron conquistados y perdieron y fueron fracasados, y vino pues el momento de la derrota y del fracaso, de la prueba, de la lucha. Y entonces miren cómo termina el Salmo 89, perdón. Me voy a ir hasta el versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Aquí el salmista solo tiene preguntas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te vemos? ¿Dónde están las promesas que le hiciste a David? ¿Dónde está esa promesa de un Salvador? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Nos vas a dejar aquí morir para siempre? Preguntas, mi hermano, ¿alguna vez has estado en ese momento de las preguntas, de la duda de dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está ese Salvador? ¿Dónde está? ¿Será que mi Dios me está escuchando? Y termina el salmista diciendo así, versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, este salmo termina en una pausa dramática, en un signo de interrogación, en una pregunta. ¿Dónde está? Las promesas de Dios, ¿dónde están? A lo mejor te encuentras, hermano, en tu vida en este momento en una pausa dramática. A lo mejor un problema familiar, una separación, a lo mejor un hijo rebelde, a lo mejor problemas, conflictos en tu familia, y te preguntas, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? A lo mejor te dieron un diagnóstico negativo, que dice positivo, pero en realidad es muy negativo porque dice positivo a una enfermedad. Sí tienes la enfermedad, un cáncer, otra enfermedad en tu vida y en tu vida o en alguno de tus seres queridos, y te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás, Señor? A lo mejor un sueño que tú tenías, algún sueño que tenías en tu vida y que no se ve cumplido y no se ve cumplido. A lo mejor algún desfalco económico, desempleo, falta de recursos. No lo sé exactamente. A lo mejor no estás pasando necesariamente por nada, pero en algún momento estuviste o vas a pasar en el futuro en una pausa dramática. Un momento en el que más bien te preguntas, ¿dónde está Dios? Y sabes qué, mi querido hermano, Dios nos permite pasar por esos momentos por muchas razones. Una de ellas es porque quiere que le conozcamos. Quiere que esa pausa dramática nos sirva para digerir las verdades de quién es Dios, para que le conozcamos mejor, para que le conozcamos en el momento de la prueba. A lo mejor Dios nos quiere enseñar algo, a lo mejor Dios nos quiere enseñar algo sobre Él, a lo mejor Dios quiere que crezcamos en paciencia, que crezcamos en esperanza, que crezcamos en fortaleza, en fe. Mi querido hermano, no dejemos pasar esta pausa dramática con quejas y nos olvidamos de Dios y nos alejamos de Él. No, vengamos a Él. Quiero decirte 3 cosas que nos enseña ese salmo sobre qué hacer en la pausa dramática. Número 1, ven a Dios en oración. Lo hermoso de los salmos es que son oraciones a Dios. Y el salmista comienza diciendo, de generación en generación, cantaré a Jehová, contaré su fidelidad. Mi hermano, la pausa dramática es momento para venir a Él en oración, en cantar de su alabanza, en orar, en pedirle a Él su bendición y su intervención en nuestra vida. Así es que número 1, ven a Dios en oración. La pausa dramática no es momento de alejarnos de Dios, es momento de venir a Él en oración y a lo mejor estar en silencio también y esperar. Número 2, y tiene que ver con esto, espera con paciencia. Somos impacientes los seres humanos, no nos gusta esperar. Y la pausa dramática a lo mejor es una manera en la que Dios nos quiere enseñar a esperar, a tener paciencia, a tener fe. Y número 3, mi hermano, confía en sus promesas, porque ¿sabes qué? Dios va a actuar. La noche es larga, pero el día viene.
y el sol siempre vuelve a aparecer. Dios siempre cumple sus promesas. A veces tarda más de lo que quisiéramos, pero siempre llega en el momento oportuno. Y para el salmista, Dios llegó porque el Salvador sí llegó. Y Jesucristo sí nació. Y la esperanza vino. Y la luz vino en Cristo Jesús. Y murió por nuestros pecados y resucitó con poder. Y de la misma manera Dios puede resucitarte. Y Dios va a venir a tu vida y Dios va a actuar. Ven a Él en oración. Espera con paciencia y confía en sus promesas. Ten fe, mi hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este salmo que nos enseña a confiar, a esperar con paciencia. Dios mío, a venir a ti en oración cuando las cosas se ponen difíciles. En esta pausa dramática queremos aprender a confiar. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes y pido a Dios que les bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida. Que Dios les bendiga y espero encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.